Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Según la Oficina Europea de Estadística, España registró en el tercer trimestre de 2024 una tasa de vacantes del 0,9%, situándolo entre los Estados miembros de la Unión Europea con menos puestos de trabajo disponibles en relación al total de empleo. Recientemente, este país fue elegido por la prestigiosa revista The Economist como la economía desarrollada con mejores resultados este año gracias a indicadores como el crecimiento del PIB, la inflación, la política fiscal y la evolución del mercado bursátil. Incluso a mayores velocidades que Estados Unidos, economía que ha sido la envidia de muchas, de acuerdo con la publicación especializada en temas económicos. Y para profundizar en este tema nos acompaña desde Madrid el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro de la Universidad IE. Un gusto saludarlo y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Martínez. Un PIB de 3,5%. ¿Qué pueden aprender otras economías como la francesa y la alemana de este giro de España? Bueno, yo creo que lo que España está ahora es recogiendo los frutos de las reformas que tuvo que hacer tras la crisis financiera y también es verdad que está teniendo una coyuntura favorable, puesto que el turismo, que es una de las fuerzas que están promoviendo el crecimiento de la economía española, está en niveles absolutamente récord. Lo mismo que España sufrió mucho durante la pandemia y los dos primeros años de la pospandemia, por esa caída de los flujos turísticos, ahora se está beneficiando de ese, como digo, aumento récord tanto en el número de visitantes como en el gasto que hacen. Además, la llegada de la inmigración está dinamizando muchísimo la economía. Hablamos de más de alrededor de 1,2 millones de inmigrantes en los últimos 3 años y eso creo que también es una fuerza muy positiva para el crecimiento de España. Bueno, y una pregunta, ¿estamos ante una tendencia o una situación coyuntural, profesor Martínez? Bueno, hay algunos aspectos que pueden ser coyunturales, como digamos ese boom turístico que tiene pinta de que se puede consolidar, puesto que el turismo yo creo que es una tendencia de futuro, pero también es verdad que hay algunos factores estructurales. Quizá lo más destacable para mí es que la economía mantiene un importante superávit por cuenta corriente y eso es algo muy positivo. Y en segundo lugar, que el déficit fiscal de alguna manera no alcanza los niveles que en otros países. Por ejemplo, hablaban de Francia. España mantiene un déficit razonable. Este año probablemente estará justo en el límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 3% y mantiene un superávit exterior importante. Yo creo que esos son aspectos a tener en cuenta y no específicamente coyunturales. Profesor Martínez, sin embargo, a pesar de este gran momento de España, la presión de las viviendas es, por ejemplo, un lastre para muchos españoles. Hablemos ahora de las sombras. ¿Cuáles son esos cuellos de botella para que el crecimiento sea sostenido? Bueno, yo creo que hay dos. Usted nombraba uno, que es el precio de la vivienda. Al igual que en todo el mundo desarrollado, la vivienda está creciendo a tasas, ¿verdad? El precio de la vivienda está creciendo a tasas verdaderamente elevadas y eso hace que mucha gente no pueda adquirir una vivienda o tener la oportunidad de iniciar un proyecto personal. Eso es algo peligroso y nos puede llevar a morir de éxito si al final no hay una solución de vivienda para todos los inmigrantes que están llegando, incluso para los nacionales es un problema. Y luego yo destacaría otros dos problemas más estructurales, como es la falta del crecimiento de la productividad y en segundo lugar, que la inversión aún no ha recuperado el nivel que tenía justo antes de la pandemia. La economía es un 7% mayor que antes de la pandemia, pero los niveles de inversión todavía no han alcanzado el nivel que tenían. Juan Carlos Martínez Lázaro, muchísimas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Gracias y muy buenas noches desde Madrid. Y repasamos hasta ahora otras noticias económicas destacadas de la jornada. Volkswagen pretende seguir negociando con los sindicatos el convenio colectivo y los planes de ahorro del gigante europeo. La automotriz alemana quiere imponer recortes salariales del 10% y amenaza con suprimir miles de puestos de trabajo en Alemania. Volkswagen argumenta los costes crecientes y la competencia de China. Los sindicatos, por su parte, no quieren aceptar la eliminación de empleo o de sedes. Las acciones de criptomonedas experimentaron un nuevo ascenso, impulsadas por la notable subida del Bitcoin. La criptodivisa más utilizada se situó brevemente por encima de los $106.000,
después de que Donald Trump sugiriera que planea crear una reserva estratégica de Bitcoin estadounidense similar a su reserva estratégica de petróleo. TikTok ha presentado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema como último intento desesperado para poder seguir operando en Estados Unidos. Sus abogados instaron a los jueces a intervenir antes del 19 de enero, fecha establecida por la ley en la que se prohibiría la popular plataforma en los Estados Unidos a menos de que su empresa matriz con sede en China acceda a venderla. Y en Estados Unidos, la investigación liderada por el senador estadounidense Bernie Sanders sobre la situación de los empleados de Amazon arrojó que estos sufren un 30% más de lesiones en los almacenes del gigante de Internet que los trabajadores de empresas comparables del sector. Según el informe, los accidentes se deben al elevado ritmo de trabajo. De acuerdo con sus conclusiones, Amazon también había investigado la correlación entre la velocidad de trabajo y la tasa de lesiones, pero decidió no hacer ningún cambio. Bernie Sanders, conocido por su postura a favor de los trabajadores, entrevistó a 135 empleados de Amazon y revisó más de 1,000 documentos de la empresa para su investigación. Amazon rechaza las acusaciones y habla de tergiversación. La velocidad habría provocado un alto índice de lesiones y Amazon tendría conocimiento de ello. Y nosotros analizamos el alcance de este informe del senador Sanders con Ana Nieto, nuestra colega que está en Nueva York y a quien tengo el gusto de saludar. Ana, no es la primera vez que se señalan problemas de seguridad en el trabajo en Amazon en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas apunta el informe que se ha presentado en la Comisión del Senado? Sí, efectivamente, Juliana, no es la primera vez. A mediados de este mismo año, otro informe de este mismo comité del Senado daba detalles de cómo la mitad de los trabajadores sufren lesiones alrededor de los días prime, uno de los más ocupados para el gigante de comercio electrónico por las rebajas que hay. Las quejas sobre la seguridad en el trabajo, de hecho, han sido uno de las causas que han aglutinado el movimiento para establecer sindicatos dentro de los almacenes. Por lo que respecta al informe actual, además de los porcentajes de lesiones que comentas, se hace énfasis en las tasas de productividad que fuerzan a evitar estas medidas de seguridad porque se perjudican los objetivos. El informe de 160 páginas expone que el estudio de la propia empresa del año 2020 estableció esta conexión entre la rapidez del trabajo y las lesiones y propuso cambios que luego no se hicieron. Se trata del informe Sotería. Además, se dan detalles de lesiones resultantes de un trabajo que está basado en repetir cientos de veces en un mismo turno los mismos movimientos, algo que está dando problemas crónicos, tanto musculares como óseos, a los trabajadores. Ana, pero estamos hablando nada más y nada menos del segundo mayor empleador privado en los Estados Unidos, solo detrás de Walmart. ¿Qué ha contestado la empresa a esto? El informe del Senado es largo y la respuesta de Amazon también lo es, tratando de detallar por qué rechazan las conclusiones de esta investigación. Con respecto al informe Sotería, que vincula la rapidez y las lesiones, Amazon dice que el análisis de sus propios equipos era impreciso y estaba desactualizado, y por eso no se siguieron las recomendaciones por parte de Amazon. Por estos motivos, la empresa apunta que incluso un juez del estado de Washington desestimó que el ritmo de trabajo fuera peligroso. Amazon afirma que está estudiando e implementando medidas ergonómicas y que los objetivos de productividad son razonables y posibles. Considera que las conclusiones del informe no son fáciles de verificar, aunque muchas de ellas coinciden con investigaciones de reguladores federales y estatales. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Gracias, Juliana. Y antes de irnos vamos a hablar de trenes, y es que hoy han salido los primeros vagones entre Berlín y París en un nuevo servicio directo entre las dos capitales europeas. La conexión ferroviaria de alta velocidad se considera un símbolo de la estrecha amistad entre los dos países, aunque es poco probable que el nuevo servicio cambie el tema para los viajeros. Alemania y Francia están hoy un poco más cerca. Aquí en París, estos pasajeros se aprontan para viajar a Berlín, por primera vez sin transbordos. Viajo con mi familia y es perfecto porque no tendremos que cambiar de tren, ahora es directo.
Cada vez que viajamos entre Berlín y París hay problemas con el cambio de tren y al final siempre llegamos tarde. Ahora es perfecto. El nuevo servicio de tren directo funcionará a diario y tardará unas 8 horas. El viaje no es mucho más rápido. La conexión actual tiene una sola parada y dura solo unos minutos más. Tampoco es mucho más barato. Un billete de ida y vuelta cuesta unos 100 euros. Pero para muchos viajeros es una alternativa más ecológica que el avión. Es bastante caro. Nos cuesta más tomar el tren de vuelta que volver en avión. Casi el doble. Pero estamos dispuestas a pagar por un viaje más largo y más caro si así reducimos las emisiones. La inauguración del nuevo trayecto coincide con los esfuerzos de la empresa alemana de ferrocarril Deutsche Bahn por mejorar su imagen. El mes pasado, solo el 60% de sus trenes llegaron puntuales a su destino. En el lado alemán tenemos una red muy transitada y antigua. Acabamos de renovar las vías entre Frankfurt y Mannheim, por donde pasa este tren. En los próximos años seguiremos renovando toda la red alemana para que el servicio sea más puntual y poder absorber más capacidad. Las autoridades esperan que estos 2 años de obras constantes ayuden a restaurar la reputación de Alemania como país puntual, empezando por sus trenes. Pues que así sea, y en nombre de todo el equipo de noticias de Deutsche Welle, muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.